Bueno, buenas noches. Es un honor y un gusto para inaugurar este espacio, que ahora también lo va a explicar el doctor Tesone, de qué consta, de estos espacios nuevos que estamos armando. Pero primero quiero decirles que también es un honor que justamente se abra este espacio con figuras tan importantes y tan hermosas que estén acá en la facultad. Mi nombre es Gabriela Renaud, soy la decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía y obviamente estoy tatuadísima con la facultad y con la universidad, porque es la mejor del mundo, pero nada más. Esto y boca es todo. Aviso, por las dudas. Bien, pero bueno, tengo el honor del libro de una... la capacidad de Hilda es así alucinante. A mí me alucina porque a mí no me da la vida en las horas, hizo que lo empiezo muy temprano y me acuesto muy tarde, pero bueno, no importa. Y como autora y como del libro Adulticidio, pero a su vez, obviamente, como doctor, también graduada de la casa, eso también exactamente. Y a su vez una gran que hace de todo. Acá están las hijas y la familia, ¿no? Desde rubro de arte hasta rubro de psicoanálisis, obviamente, pero escritora también. Así que gracias, Hilda, para estar. Y va a estar conversando también con grosos, o sea que también tienen suerte, obviamente con el doctor Moti Ben-Shakar, que es el padre de las varias películas que vamos teniendo acá de la criatura, exactamente, director de la maestría en psicoanálisis, codirector en la parte del doctorado, en la parte de la comisión disruptiva, con las carreras que hacemos, sobre todo con convenio con APA, con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y por supuesto, quien hacen honor a todo este espacio, que es y que lleva la delantera y que también tendremos el gusto y el honor de ver sus libros, al doctor Juan Tesone, que a su vez es profesor también de la facultad, del doctorado y muchas veces de la maestría, que nos acompaña, y también gracias, Marisa, que va a llevar a cabo de parte de la facultad la pata de el nuevo espacio que armamos a partir de este encuentro. Doctor Raskowski también es un honor, su padre sabe que también trabajó como docente en la universidad, así que obviamente queda clarísimo que también tenemos que irse el doctor Raskowski, que va a estar también hablando con Moti Ben-Shakar, así que para mí también es un gran honor. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Juan para que expliques este espacio y muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por acompañarnos. La verdad que la aparición de un libro es un festejo. Este espacio es un espacio nuevo que digamos, se ha creado por iniciativa del doctor Moti Ben-Shakar y Gabriela Renaud. Yo estoy, digamos, el responsable de organizarlo. Es un espacio de diálogo con los autores. Es un espacio muy lindo. Hoy es muy grato y particularmente grato para mí hacerlo con amigos como Hilda, que nos conocemos desde muchos años, con Moti Ben-Shakar, con Andrés. Así que, bueno, nada más que presentarme y sobre todo dejar que se instituya un diálogo entre la autora de este libro, Adulticidio, que yo lo he leído en gran parte, es realmente muy interesante, ella ya les va a contar. Y así que le dejo la palabra a Andrés. Bueno, gracias por la invitación a leer y presentar este libro medio en familia, con gente de tantos años y algunos parientes cercanos. Este nuevo libro, una estación en el tren de producciones teóricas de Hilda, originales, Adulticidio, aludiendo a las dificultades que la cultura nos va imponiendo para desarrollar una estructura psíquica con ideales adecuados, solución del narcisismo infantil, consideración por nuestros semejantes, amor por la humanidad y muchos otros elementos que nos otorgan el título de adultos. No es, evidentemente, el acúmulo de años lo que nos hace adultos. Las teorías psicoanalíticas han sido construidas para crear el andamiaje que nos permite generar el encuadre de trabajo, el diálogo verbal, la comprensión tan aguda que hace Hilda en el libro del garabato y del juego en general, y aproximarnos a la construcción de las profundas carencias y fallas de las funciones maternas y paternas. Como se observa en el texto, el odio de una madre genera cataclismos psíquicos. Bueno, ya lo decía Arnaldo, el filicidio, ¿no? Quizás el arte de curar dependa del puente creativo entre la teoría y la clínica del padecimiento. Quizás la riqueza del texto está fundada también en la descripción minuciosa
y muy conmovedora de la capacidad terapéutica de Hilda, su continua creación de recursos clínicos, sus invenciones para sostener el espacio analítico, el vínculo y brindar el sostén transferencial. Mucho más difícil me parece que con los adultos. Muy dramática y muy conmovedora exposición. Uno sufre intensamente leyéndolo. El sufrimiento de estos chicos está muy bien relatado, expresado. Uno penetra profundamente. Una escritura muy cercana al dolor de la clínica. No es fácil ser analista. Que describe la dramática existencial de los niños, el intercambio de proyecciones, la receptividad de la función analítica de Hilda, la tolerancia imposible a la extrema patología de los padres, la ausencia de una madre suficientemente buena o suficientemente sana. El odio de los padres a sus hijos causa estragos de muy difícil solución. Algo de esto falta en la serie Adolescencia, que todo el mundo está tentado de ver y que pareciera que el gobierno británico ha favorecido que se distribuya en todas las escuelas. Sin embargo, falta algo en esa serie, y me parece que es el problema transgeneracional. Ello nos conduce a indagar en el drama transgeneracional y el intento de lograr representaciones, construcciones psíquicas, decía Freud, conocimiento, estrategias elaborativas. Enfrentar el dolor de vivir, aunque persista la estrategia del anhelo de retorno a la vida fetal. En las estructuras neuróticas sanas como nosotros, los neuróticos, la aproximación o el logro de los ideales del yo nos brindan el fragmento de felicidad y alegría que impulsa la vida. Pero en las patologías importantes o en el consumo de drogas, la felicidad está en el retorno a la vida prenatal, sin deseos, sin necesidades, sin tener que enfrentar conflictos, sin comer del árbol del conocimiento, volver a aquel paraíso perdido. El vacío, la búsqueda de la nada, el suicidio psíquico o biológico, la autodestrucción. Hoy leí en la inteligencia artificial el incremento creciente de la tendencia al suicidio. En el mundo entero, ¿no? Hay 1 millón de suicidas anuales, pero la misma inteligencia artificial, que es muy inteligente, dice que son cifras muy lejanas a la realidad, porque no se tienen en cuenta las adicciones, la muerte por accidentes y que el sistema policial tiende a ocultarlo. Igual hay 1 millón de suicidas, pero 30 veces más lo intentan. No lograron suicidarse, fracasaron. Otro fracaso. Miro la clínica creativa de Hilda y observo la necesidad de comprender el drama transferencial. ¿Es posible el análisis infantil sin la comprensión del grupo familiar? O quizás abarque muchas veces a la generación de los padres y sus propios padres. Así de compleja es nuestra clínica. Los traumas producidos por nuestros abuelos siguen muchas veces incidiendo en las determinaciones que tomamos. El yo, señala Freud, tiene varias dependencias. Actúa como un político, debe satisfacer diversas exigencias e ideales, también deseos vengativos de las otras generaciones. El análisis, nuestro psicoanálisis, intenta generar comprensión, reflexión, pensamientos y lograr un cierto nivel de libertad psíquica. La reflexión sobre la dificultad de ser adultos con capacidad de pensar, con ideales adecuados a la vida, solucionando el narcisismo infantil y sus heridas, parece muchas veces un proyecto imposible. Freud decía, gobernar, educar y psicoanalizar como proyectos que lo señalaba imposibles. Tenemos suerte de tener luchadoras como Hilda y luchadores, algunos queda, por un mundo más humano.
El escrito de Hilda tiene otro capítulo importante, la reflexión sobre el futuro de la sociedad. Por falta de interés, el futuro ha sido cancelado. Es una de las citas significativas, tomado, creo que... Sí, un graffiti. Un graffiti, pero del 78 era, ¿no? 98. Del 98. El mundo o la vida que se ofrece a la gran mayoría del mundo, la perspectiva del mañana es insuficiente para la esperanza. La frustración, el odio y las estrategias regresivas acrecientan la destructividad y el goce en la destrucción del otro. Nacemos en la ausencia del no yo. La alteridad, el otro, la aceptación y el amor al otro es una construcción yoica tardía. Lo inicial es el odio al objeto, a la alteridad. Las creencias infantiles previas a la palabra y a la lógica del proceso secundario son el sustento del sentimiento oceánico, lo llamaba Romain Rolland y lo tomó Freud. Correlato de la vivencia del nirvana y la grandiosidad de la vida fetal o muy temprana. Es el yo ideal, cuando uno es el ideal de sí mismo. Sostener el andamiaje del fanatismo y sostienen también las creencias religiosas. El diferente, el infiel, es un enemigo. Y es también aquí donde Freud es escéptico sobre el futuro y le responde a Einstein advirtiéndole sobre el placer de lo tanático, el goce de matar, el placer de la guerra. El libro de Hilda ilumina con valentía los estragos de tánatos en la clínica y en la cultura contemporánea. Por todo ello, me parece espléndido y le damos todos las gracias. Bueno, ante todo, Hilda, gracias por haberme permitido leer tu libro y tus ideas una vez más. A veces uno se pregunta cómo se puede tanto y de tantas maneras, ¿sí? Quien lo conoce a Hilda es la primera pregunta que surge, y quien lee el libro de ella se puede impresionar que no dejó ningún autor en su tumba. Ella recorrió desde Viena, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina, Alemania, Uruguay. Ningún país, ¿sí?, quedó al margen de haber sido citado. Y yo soy muy minucioso para ver si realmente la cita coincide con lo que el autor dice, y les puedo asegurar que las citas eran en ese sentido perfectas, ¿sí? Nos paseó desde Green, Tastin, Baudelaire, Bleichmar, Viñar, etc. Pero también no hay área que no deja que la deje intacta, ¿sí? Desde el psicoanálisis pasa al arte, pasa a la cultura, a la sociedad, a la literatura, a la pintura. Si los libros pudiesen tener música, si ella pondría la música ahí, pero la letra, por lo menos, de las canciones las puso tal cual las letras eran. Yo también tomé el graffiti que presentó Andrés, porque me resultó muy elocuente, pero también lo que cita Hilda de Viñar, donde dice que el aspecto festivo de la diversidad puede estar ocultando un malestar actual. Y lo que realmente manifiesta este libro es las cualidades de ese malestar que Hilda nos trae. Y hay un interjuego en la elaboración de Hilda entre el concepto de filicidio y adulticidio. Me resultó la palabra adulticidio bastante... Me llamó la atención. ¿De dónde sacó esa palabra? Pensé que solamente era un neologismo de Hilda,
pero está utilizado el concepto de adulticidio en los grandes desastres y masacres donde se mata a los adultos. Entonces la pregunta mía era si Hilda nos dice que el adulticidio, ¿sí?, es que matan al adulto como en los grandes desastres, o el adulto se suicida como adulto. Y eso Hilda nos hace recorrer, y como nos pasa por toda esa literatura, a mí me parece que eso queda abierto, y espero que Hilda un poco nos relate de qué manera entiende de si realmente la falta del adulto, sí, como si dijo Tesone, si preguntaríamos en la sala, ¿hay algún adulto por aquí? ¿Sí? Si podíamos encontrar en algunas casas algún adulto que realmente se pueda exponer ante las necesidades de los jóvenes. Justamente es como si Hilda, en forma muy sutil, le dijese a los adultos: no tengan miedo de decir no. Hay una parte del libro que habla sobre la capacidad del decir no, del decir hasta aquí, de decir se puede o no se puede. Y ahí es donde ella nos presenta la postura de Piero Lanier en el sentido sobre la violencia primaria y la violencia secundaria, y enfatiza la importancia de que los adultos puedan ejercer la violencia primaria, esa violencia constitutiva que puede transmitir los límites, y es así como entiendo que Hilda lo presenta. Entre los diferentes pinceladas que trae Hilda, nos trae la canción de Charly García, Viernes 3 AM, donde una de las partes dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? Y tienen en el libro, esto es para que ustedes lean el libro, ¿sí? En el libro ustedes van a ver toda la descripción de la canción, y Hilda nos aclara con su erudición de que el viernes 3 AM es la fecha, la hora que se piensa que Cristo murió y que abandonó su cuerpo, y que en eso se basa la canción de Charly García, ¿sí? La posición de la hipermodernidad que adoptan los padres, Hilda nos dice, de que dejan a los hijos huérfanos en presencia de ellos, ¿sí? No es por una presencia o ausencia de ellos, sino que justamente Hilda les da un tono muy, muy especial, que lo calificó con la palabra, un minutito, de dispresencia, ¿sí? Y ella juega un poco con las palabras, y otra de los conceptos que nos trae es la problemática del entretenernos, ¿sí? Y si realmente en ese entretenimiento, hay un entre y el tenernos, y de qué manera eso se manifiesta y se desarrolla. Desde el punto de vista de la postura que Hilda presenta, es la necesidad de la presencia de la otredad y la necesidad de la terceridad, que en base a lo que presenta Hilda, poco a poco se está aboliendo, y es una de las grandes falencias y carencias que se ve que llevan a la drogadicción. Yo estoy citando lo que ella trae desde ya. Lleva a la drogadicción, al problema de la automutilación, etc. Como ustedes saben, ella escribió un libro sobre los tatuajes también, y también acá trae de qué manera el cuerpo permanece como una de las manifestaciones de lo que realmente está sucediendo a los jóvenes en la era actual, y Hilda lo trae en sus ejemplos clínicos.
hace un pantallazo también sobre situaciones políticas, sociales, que realmente hoy acosan a la humanidad, y de qué manera hoy hay una búsqueda de respuestas ante la crueldad que se tiene que enfrentar el joven, sin la sensación de amparo que le puede dar en ese sentido la figura adulta, y por eso es lo que Hilda llama los adulticidios. Bueno, podría seguir, pero con muchas citas más, pero Hilda trae uno que me pareció también, que es Borges, que en todo su recorrido de la literatura lo toma Borges, donde dice: en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despierta. ¿Sí? Y a mí me parece muy elocuente, ¿sí?, de qué manera nosotros en el mundo, en esta situación que Hilda nos presenta, ¿sí?, si vamos a tener la capacidad de despertarnos o vamos a quedar en ensoñaciones que no nos permitan realmente soñar con la profundidad que merecemos. Muchas gracias, te vamos a escuchar, Hilda. Muchas gracias, hermoso, hermoso. Después de estos dos comentarios, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias a la rectora también, Gabriela Renaud, que está acá, decana, perdón, yo te digo rectora, la decana, que está acompañándonos, y a todos los que vinieron, les agradezco muchísimo, y también a estos comentarios tan enriquecedores que me hacen descubrir cosas, los comentarios, ¿no? También. Y traté de ir anotando algunas cosas, y es cierto que ese graffiti, ¿no?, por falta, que lo vi en la Universidad de Berkeley, en una pared, 1998, por ahí, por falta de interés el futuro ha sido cancelado. Yo me quedé muy impactada, ¿no?, con ese graffiti, y fue el disparador de todos los libros que vengo escribiendo, ¿no? Es decir, ese fue el gran disparador de los libros que vengo escribiendo, como tratando de encontrar de que el futuro no sea cancelado, ¿no? Y dentro de, digamos, a partir de ese disparador, sentí también la necesidad de escribir, que siempre me gustó, es cierto, pero apuntando a ese objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué estaba pasando con la esperanza como el factor, la posibilidad de poder tolerar la espera, ¿no?, y que esa tolerancia a la espera permita que haya un porvenir, ¿no?, del porvenir. Jugué mucho con estas palabras, y que tiene mucho que ver también, acá hay varios colegas que están conmigo en investigación de Bion y Winnicott, y tiene mucho que ver con estos autores, ¿no?, el tema de lo que estamos viendo en la actualidad, que no hay la posibilidad de la tolerancia a la espera, a la falta de gratificación, a la duda, ¿no?, al misterio y a la duda. No hay esa tolerancia. Donde nos encontramos con una sociedad que apunta al just do it, hacelo ya, ¿no? Y en ese hacelo ya se diluye, es un ataque al deseo, porque el deseo justamente parte del no, ¿no? Como decía Lacan, el padre, la función paterna, une el deseo a la ley, y que eso es lo que permite la idea de futuro y la idea de espera. Todos estos pensamientos sueltos, hace años que los venía pensando, porque uno todas las cosas las viene como cocinando de muchos años, los cuadros, lo que hace, sin darse cuenta, ¿no? Y me fue llevando también el libro de William Golding, ¿no?, El Señor de las Moscas, que siempre recuerdo,
que en un comentario, es decir, esos chicos que habían quedado solos en una isla, que habían muerto todos los adultos, había quedado un solo adulto que tratan de rescatarlo y no pueden, y esos chicos que quedan solos recrean todo el salvajismo de la sociedad, armando dos grupos que terminan persiguiéndose y matándose entre ellos, y el señor de las moscas era la cabeza de un chancho, de una chancha, creo, que la habían puesto como algo a quien adorar, y todo estaba lleno de moscas. Y ese grupo era, podríamos decir, el más fanático, ¿no? Y peleando se hacen un fuego y de repente pasa un barco y bajan porque ven fuego y se acercan y baja el capitán y entonces ve a todos los chicos muertos tirados en la arena y entonces hace una pregunta, dice: ¿hay algún adulto acá? Y esa pregunta fue el segundo disparador fuerte que me llevó a plantearme todos estos interrogantes, ¿no? Para poder de alguna manera expresar lo que yo veía en la práctica diaria, en la clínica, tanto en las supervisiones, donde yo podía ver que los adultos estaban como las ballenas, ¿no?, suicidándose en la playa, no como una crítica tan directa a los adultos, porque digamos, en un principio se hacía como una observación, una crítica muy intensa a la función materna. Luego fuimos incluyendo la función paterna en la medida que las mujeres empezaron a tener más representación en la sociedad y trabajar, ¿no? Entonces empezó a hablar de la importancia también de la función paterna. Y yo ahora le sumo a la importancia de la sociedad que pueda proteger, ¿no?, y cuidar lo que decía tu padre siempre, Arnaldo, de la imprescindibilidad estratégica de los primeros años de vida, donde justamente la sociedad tiene que cuidar de la primer célula social que es la familia, y vemos que no, que los adultos están agotados, devastados, exigidos, distraídos, ¿no? Y entonces Ulises que se fue, ¿no?, y Telémaco lo espera, ¿no?, a Ítaca, pero ahora no puede volver, se va en el camino, le pasan muchas cosas, pero ahora nos encontramos con un padre que no quiere volver, no es que no puede, ¿no?, es que no le interesa. Y yo creo que esa es una dramática, es una tragedia, digamos, que yo voy expresando de esa función tercera, de esa función, yo digo funciones porque no quiero entrar en otras problemáticas, ¿no?, pero imprescindibles para la estructuración del aparato psíquico, la función materna, la función paterna, la función tercera también de la sociedad, que protege esa posibilidad y que por el contrario, digamos, nosotros podemos ver las patologías familiares, las podemos analizar, pero yo quise abrir la puerta a ver la patología social, porque ¿qué pasa? A la sociedad, ¿verdad?, que no haya adultos, que los adultos quieran ser amigos de sus hijos, que nos encontramos con una sociedad de hermanos, todos son hermanos esperando un padre, digamos, y que en general asume ese lugar como el protopadre, digamos, del que hablaba Freud en Totem y Tabú, asume ese lugar líderes que los usan para objetivos espurios y que entonces todos esos vacíos, ¿no?, es decir, esos vacíos identitarios, esos agujeros, se los llena ¿con qué? Bueno, la sociedad consume y nos consume e invita al consumo de droga, de alcohol, de ludopatía, de distinto tipo de adicciones y también de ideas fanáticas, ¿no?, para lo cual pueden tener un ejército
de niños y adolescentes desesperados por un líder para sumarse a las filas de los intereses de distintos líderes, digamos, fanáticos. O sea que en realidad esa necesidad que se tiene para estructurar psíquicamente a un niño, ¿no? Para albergarlo, para poder albergar al bebé y para poder, digamos, también sostener la necesidad del adolescente de separarse, ¿no? Esa especie de trabajo de la crianza demanda donación de tiempo, donación de sentido, donación de material identitario, de figuras con las cuales identificarse y después pelearse, después que se enojen, pero por lo menos tienen contra qué pelearse, ¿no? O sea que donación de tiempo, de sentido, de material identitario y también de amor estructurante. Y eso no está pasando, porque el bebé no es un hecho biológico, es un hecho psicológico muy completo que necesita, digamos, ser amparado, y no solamente, digamos, podríamos decir por la célula familiar, sino también por la célula social. Y eso es lo que está fallando, pero al servicio justamente de, como vuelvo a decir, de intereses, digamos, espurios, donde queda todo un material con vacíos internos, con agujeros, donde la angustia y la ansiedad lleva a que sean llenados con lo que la sociedad les quiera vender, y a partir de ahí les puede vender cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando creo que fue Motti, decía la posibilidad de decir que no, la importancia de decir que no. Nos encontramos con padres que no pueden decir que no, que tienen miedo a los hijos, con padres que no pueden sostener la espada, ¿no? La espada para que los hijos se confronten. Porque en la calle, para que practiquen, porque en la calle va a ser mucho peor, ¿no? Y entonces nos encontramos, al menos yo en la consulta, en las supervisiones, en las clases que doy, con funciones parentales, como yo digo, que bajan los brazos, ¿no? Y me dicen, bueno, que sea feliz. Y yo digo, pero que sea feliz un adolescente que se estrelle en la primera esquina, ¿no? Ya sea con el auto, la moto o caminando. Es decir, porque es un montón de energía que no tiene conducción y no tiene contra quién pelearse, y el adolescente necesita pelearse dentro de la casa y practicar. Y también, entonces, ¿qué quiere decir que sea feliz? Que no moleste. En realidad quiere decir eso, porque sostener el no implica que el hijo o el adolescente, el niño, el adolescente, nos odie. Y el odio es necesario y constitutivo en la estructuración psíquica. Que podamos, digamos, que los padres puedan demostrar que el odio no los destruye y que el odio no los asusta, porque el odio es parte de la vida, la agresión es parte de la vida. Lo peor es la indiferencia, que sea feliz. Pero sostener la espada y sostener el odio del otro cuando uno dice que no, también puede decir que esto no y esto sí, esto no y esto sí. Ese trabajo empieza desde que nacen. Empieza cuando el bebé empieza a gatear y metan los dedos en el enchufe. ¿Qué le voy a decir? ¿Que sí? Le voy a decir que no, eso no, pero esto sí, eso no, pero esto sí, eso no, pero esto sí. Entonces le vamos marcando una ruta. Después se pelea con la ruta cuando llega adolescente, nos odia, se enoja, va, viene, pero nos introyectó. Tiene algo adentro que lo sostiene, no tiene un agujero, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he visto, digamos, la sociedad como una sociedad que son todos hermanos huérfanos, los padres y los hijos.
todo esto fue orientando mi búsqueda. Y cuando pensé en la palabra adulticidio, ¿verdad? Se me ocurrió porque pensaba en las ballenas que se mataban solas, algunas, porque muchos padres tienen miedo y tienen miedo de la reacción, ¿no? Es cierto que ahora se ha cortado el hilo de la transmisión y tampoco podemos decir que es culpa de los padres, porque las mutaciones cualitativas del presente son tan vertiginosas que entonces uno le dice, uno tiene que ser como a veces con los adolescentes, asistente de ellos, ¿no? Porque nos preguntan algo y entonces uno les contesta y van a chequear si es cierto en Google o en la inteligencia artificial. Y bueno, esto es parte de la vida. Entonces, de alguna forma pasamos un poco de transmisores, pero también asistentes para enseñarles a discriminar. Pero en muchas cosas, por supuesto, que nos van a superar con toda la velocidad de las mutaciones cualitativas del presente, ¿no? Sí, pero no bajar los brazos, ¿no? El tema es no bajar los brazos. Y cuando pensé el adulticidio, digo, voy a ir al diccionario por las dudas para no equivocarme, ¿no? Entonces voy al diccionario y encuentro la respuesta exacta, que está en la primera hoja del libro. Tiene un errorcito, pero bueno, tiene un error. Pero dice, insecticida para matar insectos adultos. Es eso, ¿no? Yo siento que está actuando un insecticida que está matando a los insectos adultos, a los adultos, que está intentando matarnos, ¿verdad? Es decir, y justamente me pareció muy buena esa definición. Después seguí investigando, encontré que Lacan también habla de adulticidio cuando se refiere a las grandes atrocidades y masacres de la humanidad, ¿no? Hace una referencia también. Eso lo fui encontrando después. Pero me pareció muy interesante lo del insecticida para matar insectos adultos, porque digo, evidentemente está haciendo efecto, ¿no? Por ejemplo, hoy me comunicaba una excelente científica de Londres y me contaba que lo de la serie tiene mucho que ver, porque en Londres se están matando los adolescentes en los colegios, mucho más de lo que se dice, que es algo así como una moda. Y en París también, acá tengo otra referencia, en Francia. Yo me preguntaría por qué no pusiste humanicidio. Y eso te lo dejé a vos. Eso te lo dejé a vos. Por ahí me parecía que era como demasiado, ni se me ocurrió en realidad, pero justamente me contaba que es atroz lo que está pasando, al menos en Londres, y vos decís en París también, terrible. Es decir, o sea que los suicidios, como vos nombraste, son cada vez... están aumentando mucho la tasa, pero no solamente eso, son cada vez a edades más tempranas. Cada vez a edades más tempranas, eso es lo llamativo, ¿no? Y además, también el peligro de que las redes sociales provean de ideas para el suicidio, ¿no? Es como pasó en un famoso caso en Londres que se llama Sally, una chica que fue tragada por las redes sociales, que terminó suicidándose, pero no vamos a decir solamente por las redes sociales, somos psicoanalistas, ¿verdad? Pero donde se descubrió que estaba conectada a una serie de sitios donde decían cómo no comer y que el otro no se dé cuenta, cómo matarse, distintas maneras de matarse, y que se hizo un juicio incluso para que respondan, digamos, los que dirigen esas redes, porque la intención, digamos, de hasta ahora, por lo menos, ¿no?, de lo mediático, es captar clientes. No le importa para qué, para matarse, bueno, mátate así. Para no comer, no comas así. Es decir, no importa el objetivo o el valor, el tema es captar clientes.
y tener cada vez más gente pegada a la pantalla, porque la pantalla no es la mirada del otro. Hay un caso que yo nombro en el libro, que es un chico que le dice al padre: papá, escúchame con los ojos, ¿no? Y a mí también, ese también fue un disparador. Escúchame con los ojos, porque es lo más habitual ahora, que se dice, bueno, sí, decime, te escucho, ¿no? Y se sigue leyendo, mirando el celular. Escúchame con los ojos, ¿no? Es decir, son todas manifestaciones de algo que a lo mejor pensando y pensando lo podemos ir resolviendo. Cuando yo hablo de en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó, también lo utilizo mucho a ese espacio que necesita el animalito que nace humano, digamos, para ser un ser humano, ¿no? Ese espacio en la mente del otro, en principio en la ensoñación materna, que lo ensueñe, que lo lleve en la mente, que la mente sea la continuación del útero, ¿no? Que sea el útero mental, que lo pueda albergar en la mente, ese espacio en que es ensoñado y que lo va ayudando en algún momento a que despierte, ¿no? Es decir, lo hago muy referido a esa situación de estar ensoñado, de estar contenido y de alguna manera de que hubo un otro, función materna, paterna también puede ser, que fue recogiendo esa cosecha de sensaciones, de esa conciencia rudimentaria que trae el bebé y le fue poniendo nombre, fue nominando el terror, lo fue nominando, no lo dejó solo. Yo veo que ahora, digamos, es decir, cuando hablamos de estas situaciones, pero sí, hablar, lo que sea, hablar, hacer como una nube de palabras, una nube que envuelva, una nube que haga como de útero de palabras. Y eso contiene. Después de todo, ya lo había dicho Freud cuando relata que un chico estaba en la oscuridad, no había luz, tenía miedo, y le dice a la tía, le dice: háblame. Y la tía le dice: pero por más que te hable, no va a haber luz. Dice: pero cuando me hablas, para mí todo se ilumina, ¿no? Se me va el miedo, ¿no? Las palabras también son luz. No necesariamente tiene que ser una bombita eléctrica, digamos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Todo esto me fue llevando, digamos, a ese enfrentamiento. Incluso después me quedé pensando, ¿no? Es decir, ese enfrentamiento a veces en las consultas, porque yo acostumbro a ser muy directa, que iban surgiendo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba con la cuestión de la transmisión, ¿no? ¿Qué nos pasaba como adultos con la importancia de la transmisión? Como un deber, ¿no? Es decir, la transmisión como un deber marcado por los gestos de la cultura, tan dirigidos al presente, pero también al porvenir, ¿no? Es decir, por supuesto que también yo empecé a pensar todas estas cuestiones en la pandemia, ¿no? Donde todos los ánimos estaban muy exacerbados, tuvimos muchísimo trabajo, es decir, los adolescentes estaban encerrados, ¿no? Que estaban en bandeja de salida y no podían salir. A veces los adultos se aprovechaban también de esta situación para controlarlos en exceso, ¿no? Y las excitaciones incestuosas aumentaban muchísimo, los femicidios también. Y por otro lado, a veces estaban los niños con sus padres, algunos bebés estaban en la gloria porque tenían a los padres todo el día. Hay un trabajo en uno de mis libros de Eduardo Ramos, que escribió Los bebés en la gloria, porque estaba con los padres, pero otros estaban con los padres, pero los padres estaban todo el día trabajando con la computadora, o sea que no tuvieron tanta suerte, ¿no? Es decir, entonces
me pregunto, ¿qué pasa, no? Cuando cuando falta la falta, porque para que algo falte primero tienen que haberlo recibido, ¿no? Como yo siempre digo, hoy se habla de soltar, digo, soltar que si no recibieron nada, ¿qué vas a soltar? Tenés que recibir primero y después soltás, te enojás, te peleás, confrontás, ¿verdad? Pero primero hay que recibir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando falta ese proceso donde después falta la falta, ¿no? Que es el proceso de la ilusión a una desilusión paulatina que va llevando el vínculo en la función materna y yo diría también paterna, ¿no? La respuesta y consecuencia parece obvia. Nos encontramos con niños y adolescentes que ocupan el lugar de objeto de consumo, como dije al principio, ¿no? En muchos casos de desecho, lamentablemente, objetos de sujeción, pero no sujetos de objeción. Y esto es lo que yo siempre subrayo, ¿no? En otros casos parecen haber devenido amos de la familia, donde toda la dinámica gira engañosamente alrededor de ellos, pero ¿para qué? A los fines del sometimiento y la manipulación, ¿no? Es decir, o sea que nos encontramos, estoy hablando de las patologías, ¿no? Los diagnósticos de niños y adolescentes están como aprisionados en un juego que yo llamo destructivo, donde se alude mucho al de los desórdenes de atención, los desórdenes de hiperactividad, ¿no? Pero yo quiero referir también que el desorden de atención es por parte de los padres y por parte de la sociedad. Es decir, de quien la primera atención que tienen que recibir, seguramente no la recibieron. Y la hiperactividad viene de una sociedad que está todo el tiempo exigiendo just do it, just do it, just do it, hacelo ya, hacelo ya, hacelo ya. No pienses, no pienses, no pienses. ¿Qué pasa en el trabajo de pensar, ¿no? Que el peligro de pensar, el peligro de vincularse con el otro. Y lo vemos en las relaciones ahora, en las relaciones que no pueden ser amorosas, sino que pueden ser de uso, ¿no? O de descarga. Es decir, vemos cómo se fue de alguna forma, ¿no? Es decir, se fue no habilitando esos espacios de escucha, de poder transicionar las angustias. Es decir, todo esto es como que nos remite a abrir los ojos y pensar, como yo pongo en el libro el segundo título, ¿no? La anatomía de una epidemia invisible. Porque es invisible, no nos damos mucha cuenta, todos estamos en lo mismo, ¿no? Por eso este neologismo que yo uso en oposición, porque acá lo uso de otra manera, ¿no? Lo uso directamente con el insecticida para matar insectos adultos, ¿no? No está en oposición al de filicidio, que tanto trabajamos con Arnaldo, y está incluido, ¿no? Lo complementa, porque de alguna forma yo traté de levantar ese guante del filicidio, ¿no? Que quedó pendiente. Y digo, ¿cómo aparece ahora, no? Y me pareció que mostrarlo desde la ausencia de adultos y su letalidad acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos viviendo, atravesando, me pareció que era importante levantar ese guante del filicidio. Vamos a una sociedad de viejos. Vamos a una sociedad de viejos solo porque no hay vínculo, ¿no? Es decir, cuando justamente ante las crisis civilizatorias universales, lo necesario, hay una ansiedad de apego y de protección, ¿no? Y eso no se encuentra. Y sí te lo venden. Droga, alcohol. Fíjate que la cita del Señor de las Moscas me hizo acordar, bueno, que tenemos esperanza, porque recuerdan el avión que cayó con todos los adultos muertos y los 3 chicos en medio de la selva. Muchos chicos. ¿Honduras era? Eso ¿Guatemala? No sé.
Y durante 3 días, la hermana mayor, o 4 o 5 días, no recuerdo cuánto tiempo, la hermana mayor llevaba en brazos al bebé de 9 meses y también conducía a su hermanito. Y esa sociedad fraterna logró sobrevivir en situaciones excepcionales. En vez de destruirse, se unieron, ¿no? Quizás es necesario todavía recuperar algo de esas relaciones más primarias y primitivas. La cultura del desarrollo y de los ideales tiene una tasa de suicidio mucho más alta que las sociedades primarias. Es decir, las exigencias que tiene la familia del señor de adolescencia, donde él dice que se levanta a las 6 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, y recién se da cuenta de las consecuencias que tiene la ausencia paterna que tanto citaste, ¿no? Claro, y que él no quería repetir el modelo de su padre, pero no tenía ningún otro modelo intermedio. Y eso le debe decir. pasar al 50% de la población argentina. Exactamente. Es decir, que no tiene tiempo ni para leer acerca del tema, ni para venir acá a escuchar la Hilda, ni para dedicarse un poco a los chicos, que finalmente son estos motociclistas adictos, ¿no? Sí, exactamente. Ese vacío es usado, es lo que yo apunto, sobre todo es usado por los intereses de quien esté al mando de determinadas situaciones. Pero fíjate que el desarrollo de la infancia a lo largo de toda la cultura ha sido una explotación y una tortura del grupo de la infancia. Los derechos del niño en las Naciones Unidas son de 1989. Antes eran el proletariado, el único valor que tenía era la prole. Servían como fuerza de trabajo. Trabajaban en las minas de carbón de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX. Es decir, que la historia de la infancia, el que le había dado la vida tenía derecho a matarlo, se decía la ley romana, ¿no? La protección de la infancia es reciente, sí, ¿no? Citando a este tipo Raskowski. Citándole a este tipo Raskowski. Ahora sería la protección al adulto, ¿no? Sí. Lo único que quiero agregar es que lo que me llama la atención, que todo este maltrato, ¿no?, de que habla Andy, que estábamos viendo con Moti, se hace presente en la demanda de niños y adolescentes suficientemente buenos. Bueno, los que están un poco en la profesión me entienden, ¿no? En decir, no madres suficientemente buenas, lo que se busca es niños suficientemente buenos que no perturben el frágil equilibrio narcisista de quienes los tienen a su cargo, porque es un equilibrio muy frágil, porque quien no puede decir que no es porque él mismo no soporta el no. Él mismo sueña con un nirvana de una sociedad que sea todo sí. Por eso no puede decir que no al hijo, porque el adulto no tolera el no, ¿no? Es decir, como que hay un interjuego cruel entre filicidio y adulticidio, lo que yo quería, como un motivo de reflexión que, como ustedes mismos dicen, de una cuestión ética, cultural, filosófica y económica, ¿no? O sea que no queda solamente en el ámbito de la célula familiar, ¿no? Pero los niveles de suicidio y de errancia, ¿no?, que se ve a los jóvenes, atraviesan todas las clases sociales. Y eso también hay que destacarlo. Bueno, podría seguir hablando, pero tienen que leer el libro. No, lo que yo quería decir que el libro es un amplio pantallazo a los diferentes procesos, tanto psíquicos del desarrollo de los niños y la relación con los padres, como así también terapéuticos, ¿no? Porque Hilda en el libro muestra de qué manera, por ejemplo, trabaja con una adolescente, Sara, ¿cómo es que se llamaba? No, sí, Daniela,
que con el tatuaje y cómo ella trabaja con el garabato, con esta chica, y da todo el proceso y demuestra en el libro. Pero a mí me parece que el hilo rojo del libro es lo que Hilda escribe, que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y acá, jugando con la palabra indiferencia, eso me parece que es lo que trata de manifestar Hilda en el libro, la falta de las diferencias que hay en las edades y las funciones que cada uno deben cumplir dentro de un entorno, que poco a poco eso se está borrando porque los cambios, ¿sí? Y Hilda lo menciona ahí, y yo en el libro mío también lo trabajo mucho, que es los cambios son tan vertiginosos que están sucediendo, que no es que el adulto no quiere tomar ese lugar, que el adulto a veces no puede tomar ese lugar ante los cambios tecnológicos que se están dando, donde el niño es el que le enseña al adulto cómo se tiene que funcionar y dónde está la verdad, porque la verdad no está en la mente del padre, que le va a decir que esto sí y esto no. La verdad está acá, en la inteligencia artificial. Y el niño le va a mostrar al padre que eso es así. Entonces acá nos enfrentamos ante una problemática que Hilda trae, que es la falta de ese lugar, de esa terceridad que se puede ubicar, y que a mi gusto también está muy impactada por el desarrollo de toda la tecnología que estamos y de qué manera hoy los padres se pueden ubicar en ese lugar. Pero me gustaría, a lo mejor, si hay algunas preguntas o comentarios. Sí, en el libro yo menciono un corto que se llama Adulticidio, que algunos lo vieron ya. Que en 2 minutos y medio, digamos, nos hace ver a través de la imagen todo lo que está escrito en el libro, ¿no? Ese corto está hecho por adolescentes, jóvenes, el guión, la música de Charly García, la canción que se llama Suicidio. Y acá está el director, que lo quiero nombrar, Juan Lancilota. Quiero nombrar al director, que es mi nieto, y que me permitió de su corto tomar un pedazo donde se ve claramente la ideación suicida. Por eso los invito, que por ahí están cansados para leer todo el libro de golpe, pero si se ponen en YouTube Adulticidio, van a encontrar ese corto que relata toda la problemática respecto a las funciones parentales, ¿no? a una función paterna, y aparte tiene la maravilla de estar hecho por adolescentes entre 16 y 19 años, todo, ¿no? Y entonces aparece Star Wars en la pantalla. En 2 minutos tenemos todo un panorama de estas problemáticas que estamos diciendo, quizás no solamente a la adolescencia, porque en el corto también la madre que no está aparece a través de la manera infantil que trata a su hijo adolescente, o sea que está todo representado. Así que quería agradecer mucho acá al director que me permitió utilizarlo, y que sé que ya tiene muchísimas entradas. Todo el mundo lo está viendo con mucho interés, porque aparte también en los tiempos que vivimos tiene la maravilla que dura 2 minutos y medio. Bueno, muchísimas gracias. A lo mejor hay algunos comentarios, preguntas del público. Me ocurre una. Sí, por favor. Hablamos de adultos que no oían, que no están. ¿Qué pasa
en un universo de adultos que no saben estar y que no saben guiar, porque no tienen la información necesaria. Lo que vos mencionaste de la inteligencia artificial también puede pintar un mundo de adultos que no tiene respuestas. Los chicos sí las tienen, muchas veces, dicen, Google tiene razón, la inteligencia artificial tiene razón, y los adultos no las tenemos. Entonces, no es de extrañarse que los adultos no estén, si no tienen respuestas. ¿Puede ser así? Esa es la paradoja, ¿no? Que justamente no bajar los brazos ante esta aceleración y encontrar siempre la forma de estar, de acompañar y de asistir. Pero para eso también la sociedad tiene que facilitar espacios, ¿no? O sea, no dejarse amedrentar. Realmente muchas veces he recibido en supervisiones o en consulta que los padres tienen miedo de hablar, porque tienen miedo que se suiciden si les dicen que no. Esto es bastante, lo he escuchado bastante, no acá, en otros países. Y justamente este es un llamado para poder apoyar la moción de que, sea como sea, el hijo necesita de la función parental, por más que se disfrace de que no sabes nada, necesita incluso pelearse, enojarse, necesita confrontar, ¿no? Es decir, lo importante es no hacerse a un lado, no dejar caer. Yo muchas veces lo único que digo en las consultas, y le digo, ¿usted bajó los brazos? Me dicen sí, ¿no? Y ahí hay que y para eso está, está el entorno, está el grupo, está la terapia, es decir, para tratar de sostener ese círculo benigno protector donde un chico le dice, papá, escúchame con los ojos, ¿no? Y a veces se puede no decir gran cosa, pero se puede escuchar con los ojos, mirando, ¿no? De hecho, en la serie, cuando se llevan al chico, el chico grita papá desde el principio de la serie hasta el final de la serie. Lo único que grita es papá. Y la madre dice, pero ¿cómo dice papá si yo hice todo? Entonces, bueno, justamente por eso gritaba papá. Y cuando está en la policía le dice, ¿y yo qué hago? Dice el padre, ¿no? Y entonces dice, mírelo nada más, mírelo, ¿no? La policía le dice, mírelo a los ojos, nada más. A mí me pareció muy interesante eso, ¿no? Mírelo, ¿y yo qué hago? ¿No? Porque aparecía así ese temor de que uno no sabe, y creo que eso hay que trabajarlo. El libro es un llamado a no hacerse a un lado, a estar presente de alguna forma, aunque sea con el silencio, ¿no? Porque a veces el silencio habla más que las palabras. Yo tratando de interpretar yo quiero decir no lo que digo yo, sino lo que dice Hilda en el libro, ¿sí? Porque es la meta de nuestra mesa. Porque ella puntualiza dos componentes que me parecen importantes. Uno, que es el contacto por el afecto, ¿sí? El contacto por las sensaciones, y ese primer contacto que la inteligencia artificial no lo puede dar. Y segundo, es el uso de las palabras no que explican, sino las palabras que interpelan, que son palabras diferentes, no las palabras que transmiten información, porque ya la información que pueden transmitir los adultos está toda puesta ahí, ¿sí? Pero las palabras que permiten seguir formulando preguntas, seguir formulando interrogantes, con la suficiente calma de poder decir esto sí y esto no, cosa que a lo mejor el niño, y es lo que Hilda dice, el decir el no, cosa que el niño cuando se le dice solamente puede escuchar solamente el sí. Así entiendo que es lo que Hilda trató de manifestar en el libro, ¿no? No, decía que hay un psicoanalista inglés, creo que se llamaba Lawson, si me acuerdo bien,
que decía que los adolescentes tienen derecho a que se les diga no. O sea, no lo planteaba como al revés, ¿no? Me pareció interesante. Y me llevó a pensar también, bueno, ¿qué es un padre, ¿no? ¿Qué transmite un padre? Y algo que justamente que la inteligencia artificial no puede transmitir es su propia falta. O sea, un padre tiene que transmitir a su hijo su propia falta, porque en lo que vos decías, ¿no? De ser feliz, es un imperativo destructivo, ¿no? Porque ¿quién puede ser feliz como un estado, ¿no? Permanente? Y por otro lado, respecto, digamos, a lo que decía también Moti, que retomando lo que vos habías escrito, de cómo el vértigo de los cambios que se van generando y cómo muchos padres, yo me incluyo como padre y ahora como abuelo, a veces no sabemos, pero no es un problema no saber. Yo creo que uno puede compartir el no saber, justamente, ¿no? Yo creo que hay como una exigencia narcisística que se supone que un padre es el que sabe y es el que tiene que transmitir la verdad a sus hijos. Y en realidad la verdad circula, no es que exista una única verdad. Pero, por ejemplo, hay situaciones muy graciosas, como un chiste de Tute que leí recientemente, me encanta Tute, que la madre iba al hijo y le preguntaba con el celular: decime, hijo, ¿cómo tengo que hacer para ponerte los filtros para que vos no veas cosas de internet que no podés ver? ¿No? Pero el derecho al no, el derecho al no es muy importante, porque es trabajo. Eso es el trabajo de la crianza, porque decir que sí es fácil. No te odian por decir que sí, pero cuando decís que no te odian, y ese odio es necesario, ¿no? Que la agresión como parte de la vida, que no sea indiferencia, ¿no? Es decir, yo creo que ahí está toda la fuerza de la transmisión, ¿no? Y por qué no, y para qué no, y que y ahí toda esa lucha, esa confrontación, lo que crea es presencia. Por ahí, como decía Francisco, pero si los padres no saben, pero la presencia, ¿no? La palabra crea presencia, incluso desde el silencio de la palabra crea presencia también, porque hay maneras de escuchar en silencio que es un escuchar pensando al otro, ¿no? Ensoñando al otro, como también hay maneras de escuchar que son indiferentes. Estoy hablando de la palabra que crea presencia, ¿no? Esto lo decía un poeta, pero ahora no me acuerdo exactamente, en este libro no lo nombro. Pero para ir armando, ¿no? Armando ese mapa, ese recorrido. No, que se me ocurría algo a raíz de esto tan hermoso que están tejiendo juntos, ¿no? A raíz del libro tan inspirador de Hilda, que en esa charla, en esto de esta presencia y en este amor, en este interés, también habilitar la idea, me parece a mí, también de la imaginación, que uno por ahí en este momento no se me ocurre cómo ir encontrando estas salidas, qué cosas podemos hacer, el no saber, los límites, pero démonos tiempo juntos para ver si nos imaginamos algo que podamos crear juntos, que nos pueda hacer sentirnos mejor a todos, que por ahí este no es el momento, pero que por ahí nos va surgiendo, y eso me parece también, ¿no? Vos decís es darse, que haya un espacio, ¿no? Para la transmisión, que haya un tiempo, ¿no? Y que haya una exigencia que los lleve a un goce mortífero. Hacelo ya, no pienses, es decir, darse todo ese espacio que es a eso que estamos aludiendo, ¿no? Imaginar. Claro, porque es el espacio de la creatividad. Sí, que una cita que encontré leyendo a Einstein, que dice que es muy importante la inteligencia, pero mucho más importante que la inteligencia es imaginar. Punto. Quiero decirte algo, que una cosa que me impresiona en este momento
en Francia, en Europa, es la cantidad de suicidio de los adolescentes y de los púberes. Y la agresión mortífera que aparece en los colegios, donde matan los profesores o salen a la escuela y lo que se llama la Rixex, y que es luchar entre ellos y siempre sale uno muerto. Eso es común. Todos los días está apareciendo en los diarios eso, lo leo todos los días los diarios. Y es muy importante la cantidad entre suicidio y de chicos que se matan. Los Mods y los Rockers se mataban. Sí, claro. Los profesores Noirs y los en Francia se mataban. Sí, los hooligans también. Sí. Los hooligans. En el fútbol. Ir a la escuela y que te maten en la puerta como divertimento es otra cosa. Hay otra cosa, la persecución. Por ejemplo, un alumno que persigue otro alumno, sobre todo las chicas. Es decir, ahora nomás hay una chica que se ha suicidado. Eso es, no digo común, pero bastante aparece en los diarios y en la televisión y en todo. Estamos siempre con ese tipo de cosas que es muy impresionante. Tremendo los testimonios. Hay otra cosa, es la cuestión social con los musulmanes. Es decir, han degollado 2 profesores, no sé si saben. Han degollado 2 profesores y el otro se fue de la institución para que no lo maten porque estaba perseguido. La situación allá en ese sentido es muy difícil. ¿Podrías repetir? Sí. Yo no soy psicoanalista, aunque he leído un poco y soy prima de Andrés, así que algo, y he participado de Filium cuando era muy joven, pero trabajo como abogada mucho en la parte de violencia y de prevención de abuso y maltrato infantil. Todo lo que han dicho me llevo un caudal para repensar y para elaborar desde mi profesión. Pensé que adulticidio iba a estar un poco más referido a todas las situaciones de extrema violencia que están sufriendo los adultos muy mayores por ahí, por parte de sus hijos, donde tienen unas demandas para con los padres que son absolutamente, desde mi punto de vista, descabelladas, pero que llevan también a graves enfermedades de los padres, a que los padres no quieran vivir más, a que tengan que hacer donaciones compulsivas, y todo en función de un amor que evidentemente hay un vínculo materno-filial totalmente destruido, pero yo estoy hablando de personas que tienen 55, 60 años con padres de 70, 80 y 90. Entonces, la violencia se ha incentivado en todas las áreas, ya sea en forma intrafamiliar o en las sociedades, de una manera que uno no la llega a comprender. Cuando uno sabe que hay chicos de 9 años que en Constitución o en el 11 son llevadas por los padres para ser abusadas, por trata de personas, por una cantidad de cosas, son sociedades que ocultan, para mí, las realidades que son lacerantes. En el mismo ambiente, Palermo, estamos hablando de las peleas, ¿no? Ya de los banlieues en las afueras de París y demás. En Palermo, hasta que los cercaron, a la noche iban los grupos que se peleaban y generalmente se llevaban uno muy herido, quizás muerto. Y si había un linchera durmiendo ahí, lo mataban. Entonces, la toma de conciencia de esta violencia hace también a que el Estado ausente esté sobrepasado, ¿no? Bueno. La pedofilia, es decir, es impresionante.
Ahora se ha destapado en Francia 2 colegios religiosos, que es impresionante la cantidad de gente que cuando se destapa vienen a denunciar. Es impresionante. Es impresionante eso y la crueldad del hombre, que hay que pensarlo un poco. Bueno, ya tenemos material para el tomo 2. Hilda a lo mejor quiere cerrar ya esta espléndida noche de reflexión sobre una situación tan especial como es la diferenciación o el lugar del adulto dentro de la sociedad, el lugar de la autoridad que poco a poco está desapareciendo, ¿sí? Porque quien ocupa los lugares políticos hoy en día, pensamos si realmente también no sufrieron problemas de infanticidios y por eso ocupan esos lugares. Quiere decir que lo que Hilda nos trae a reflexionar a todos, por lo menos a mí, es el hecho de poder diferenciar funciones esenciales en el desarrollo humano, y ella da los ejemplos, lo van a ver en su libro, los ejemplos de ese tipo de desarrollo, las relaciones especiales que se dan, parentales, o como yo lo llamo, maternantes y paternantes, en ese sentido, que así el niño lo necesita desde un vamos. Así que Hilda quiere cerrar a lo mejor, pero yo la felicito y le agradezco por lo que nos ha brindado y nos ha permitido leer. Gracias, Hilda. Yo lo agradezco a todos los que vinieron, y agradezco los aportes, porque ya digo, ya tenemos el tomo 2, porque esto lamentablemente sigue. Y me gusta mucho cómo se amplía el tema, ¿no? Y va abriendo distintas ramificaciones, así que creo que nos hace pensar a todos estos temas tan difíciles, pero que pensándolos en grupo de alguna manera se hace un poco más fácil, ¿no? Le va a llevar una semana más o menos.